Pues muy buen día a todas las personas que siguen esta transmisión y a que nos acompañan el día de hoy en esta presentación del texto titulado El Estado y la sociedad frente a los cuidados, un texto adelantado a la difusión que hoy se hace de este tema y a la relevancia que ha tomado en nuestro país, particularmente por la celebración ahora de la 16 conferencia de la CEPAL en México, que es la sede, cuidadosamente bajo la dirección y coordinación de la doctora Patricia Galeana, quien tuvo el acierto de conjuntar, además de las autoras que hoy me acompañan, a otra serie de investigadores. En total, el texto está conformado por los artículos de 42 investigadores en una visión multidisciplinaria. Así es que será un placer escuchar a las autoras el día de hoy, quienes nos darán esta visión de qué se entiende por los cuidados, qué conformaría un sistema integral de los mismos y cómo el Estado y la sociedad podemos incorporarnos para apoyar este sistema. En ese sentido, pues nos acompañan la doctora Alicia Girón, quien es investigadora emérita del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, es directora del Programa Universitario sobre Estudios de Asia, África y Oceanía. También nos acompaña la doctora Paola Vera, de la Facultad de Contaduría y Administración de esta misma casa de estudios, así como la maestra Jessica Veloz Cano, quien además es doctorante del posgrado de Economía de la UNAM. Pues sin más preámbulo, le preguntaría yo a nuestras participantes, pues justamente eso, ¿cuál es la importancia de este texto, sus aportaciones y primeramente pues qué tendríamos que entender por esos cuidados y por ese sistema integral de los mismos? Doctora, si gusta, comenzamos con usted. Sí, bueno, en primer lugar, yo creo que el libro trae grandes aportaciones, pero a mí sí me gustaría hilar esas aportaciones que trae en relación a la conferencia que se está haciendo en estos días, organizada por la Comisión Económica para América Latina, y además vienen representantes de otros gobiernos. Pero aquí, desde mi punto de vista, el tema incluso es el cuidado, se ha hablado incluso en las pláticas que se iniciaron desde el lunes y que van a terminar con un taller el sábado organizado por Fundar, pues ¿qué es el cuidado y por qué la necesidad de poner un sistema de cuidado? Entonces, el cuidado, pues más allá el cuidado es una tarea fundamental que realizamos las mujeres desde que vienen los bebés en gestación hasta que nacen y después criarlos. Y después no solamente es la posibilidad de formarlos, no solamente desde el punto de vista de la educación, sino de la salud, sino también de la higiene, etcétera. Y además formarlos pues para que tengan en un momento un trabajo y se insertan a la sociedad, sobre todo al mercado laboral. Y entonces ese cuidado pues no solamente es ese, sino que también de alguna manera esa mamá en determinado momento va a tener que ser cuidada cuando ya sea grande o ya sea una persona mayor. Entonces el cuidado es un concepto que implica muchas actividades. Yo diría desde que nacemos, transitamos por la vida hasta que nos vamos de aquí, pero además algo que me parece que es fundamental es que también es el cuidado en relación a la naturaleza. Y aquí creo que es un tema que tenemos que poner, porque no solamente, como ha dicho la presidenta en el discurso inaugural, que se van a hacer varios centros de educación y cuidado, porque ya no se va a usar la palabra de guardería, sino unos centros de educación y de cuidado, pues sí, si bien es importante, pues también es importante la relación con la naturaleza. Entonces, pues de mi parte, por ser la primera pregunta, creo que porque podemos seguir platicando mucho más. Gracias, doctora, muy amable. Si gustan abonar a qué entender por este sistema de cuidados. Bien, voy a moverlo. Sí, recuperando también las palabras de la doctora Alicia. Entonces, para poder comprender este sistema de cuidado, también hay, como lo empezó ella a contextualizar, una vertiente
es esa parte del trabajo que ha hecho la mujer históricamente cuando estaba ceñida, limitada en lo que podía desenvolverse. Cuando la mujer empieza a participar de forma más activa en el mercado laboral, es que se denota todas aquellas actividades que no se pagaban y que ahora requieren de poderse pagar de manera directa. Es decir, todo el cuidado estaba subsidiado históricamente. Y estamos entonces en esa parte ahorita de un conflicto para entender qué es el sistema de cuidados. Hay mujeres que tienen la oportunidad de tener a alguien que ayude a llevar las labores de cuidado y de higiene, como decía la doctora, del hogar también, o sea, las actividades domésticas, del cuidado de los ancianos, pero no todas lo tienen. Y entonces los sujetos que eran de cuidado, los niños, los adultos mayores, están en una desprotección en un momento dado por esa desigualdad que hay para poder cubrir esa necesidad. En un sentido más amplio, el cuidado también abarca las actividades de docencia, las actividades que llevan a cabo las enfermeras, las doctoras, los médicos, hombres también, y que son actividades, en particular de enfermería y las actividades de docencia, que en cuestión de retribución pues son de las que tienen menores percepciones con respecto a otras actividades en las que no son tipificadas como femeninas. Entonces, este sistema de cuidados tiene que ver con, y de vuelta, al ir individualizando o al ir dejando al mercado estas actividades de cuidado, no todos tienen el acceso o la calidad de acceso a la salud, a la educación y en general al cuidado. Entonces, un sistema de cuidados sí está bien la parte de poder educar a los niños desde temprana edad, de que estén en un ambiente seguro, pero implica no solo la parte que antes cubría una guardería, sino todo el acompañamiento de vida de las personas en sociedad. Entonces, es complejo abarcar esta cuestión de los cuidados. Me gusta a mí cómo lo observa Nancy Ford, en el sentido de que en última instancia es la preocupación por el otro. Es el tiempo y que uno destina a cuidar al otro. Y en ese sentido, estamos en una sociedad que cada vez menos piensa entonces en el otro. Uh-huh. Y hay que, es muy sana la reflexión. Con respecto al libro, precisamente al estar en la federación, una multiplicidad de disciplinas, desde cada una de estas vertientes se van aportando estos elementos de análisis en la cuestión del cuidado. También con respecto a la naturaleza, hay una perspectiva en la que típicamente, de una forma análoga, así como a la mujer se le dejó las labores de cuidado del hogar, de las personas, de su familia, también se les identifica con esa parte del cuidado a la naturaleza. Sin embargo, hombres y mujeres se relacionan con la naturaleza y cada uno va cuidando o debemos de estar estudiando cómo se cuida esas relaciones con la naturaleza para su conservación, para su restauración, dependiendo también desde esa perspectiva de géneros, a fin de cuentas, ¿no? De sus papeles sociales que tenemos. Y también lo dejaría aquí. ¿Sí? Gracias, Jessica. Adelante, te escuchamos. Gracias por la invitación. Bueno, yo al igual que la doctora Alicia y la doctora Paola, también creo que el libro aparece en un punto donde se empiezan a sentar los sistemas nacionales de cuidado, o más bien se empieza a visibilizar la necesidad de un sistema nacional de cuidados. Y el libro en ese contexto reúne reflexiones de especialistas de diversos países de la región latinoamericana y también de algunas economías emergentes para precisamente discutir sobre la necesidad y la urgencia de la implementación de este sistema de cuidados. Entre los principales ejes de trabajo que se mencionan en el libro son la histórica asignación del trabajo de cuidados a las mujeres, como ya lo mencionaron las doctoras, también el impacto de la pandemia en la visibilización de las desigualdades estructurales de trabajo remunerado y no remunerado, ¿no? De las dobles y triples jornadas que muchas veces realizan las mujeres en mayor parte que los hombres. Y me parece también que
la importancia de este libro y de este tema radica en su capacidad para visibilizar el trabajo de cuidados como un pilar esencial de la vida social y económica. Pero también, como dice la doctora Paola, a mí también me gusta mucho la definición que hace Nancy Fraser, que aquí la traigo, la traigo literal, que nos dice que la palabra cuidado tiene un doble significado. Por un lado, se refiere a las actividades de cuidado como cambiar pañales o escuchar atentamente. Y por otro lado, se refiere a los sentimientos de cuidado como la preocupación o el afecto por parte del cuidador. O sea, el cuidar implica dos tareas, no solo física, sino también emocional. También como de amor y de eso que que patriarcalmente viene vinculado a las mujeres, ¿no? Ese sentimentalismo, ese abrigo. Y una cita que da la doctora Galeana en la introducción es: la vida humana requiere de cuidados para existir, desde el nacimiento hasta la muerte. Yo diría también, como la doctora Alicia, incluso desde la gestación hasta la muerte. Y esos cuidados no solamente son físicos, sino, como ustedes bien lo han mencionado, son ambientales. O sea, son cuidados de la vida, para la sostenibilidad de la vida. Los cuidados en todos los sentidos son indispensables para, pues sí, para la super sobrevivencia. Y bueno, eso sería todo de mi parte. Gracias, y es muy amable. Pues entonces tendemos a entender que el cuidado es esta actividad que mayormente ha recaído sobre las mujeres como, además de un eje sostén de la sociedad, como esta responsabilidad primaria de hacerse cargo del otro en todos los aspectos de la vida, como bien dijiste, desde la etapa gestante hasta pues que dejan este plano material, ¿no? Y en ese sentido, pues esto abarca una multiplicidad de actividades, una multiplicidad de tareas que impactan en muchos factores pues de la vida propiamente, pero principalmente en una razón, digamos, económica, porque esto abarca no solo la formación moral y psicoafectiva del otro, sino también ese impacto que han referido ustedes hacia el medio ambiente social y natural en el que nos desenvolvemos. Entonces, la importancia, o cuál sería la importancia de este enfoque multidisciplinario que aborda el libro en este mecanismo, y pues cuáles son las principales razones para establecer un sistema de cuidados, cómo podemos sustentarlo y cuáles serían, digamos, estas políticas públicas que tendrían que establecerse para auxiliar desde el Estado a las mujeres y a los cuidadores principales, porque si bien es cierto, ha sido una actividad que principalmente recae en las mujeres, no es una responsabilidad exclusiva de ellas. Ciertamente ha sido un obstáculo en algunos momentos para el propio desarrollo personal, pero cómo este libro podría ser útil desde esta visión múltiple para los tomadores de decisiones, para el diseño y la implementación de políticas públicas, y pues cómo podría ser sustentable pues a mediano y largo plazo. Adelante, doctora. Pues sí, yo creo que el crear un sistema de cuidado es sumamente importante, y algo que me llama mucho la atención es que en todas las pláticas se habla como el sistema de cuidado, que se va a crear el sistema de cuidado, pero nadie menciona de dónde va a salir el dinero. Y lamentablemente incluso algunas participantes, bueno, tuve la oportunidad de verlas, pues atacan a la política fiscal, mencionando que los que no pagan impuestos deberían de pagar más, o las empresas se les debería de cobrar de más. Yo definitivamente, si bien eso sería un avance como parte de una reforma fiscal, el dinero sale, y yo voy a hablar como economista, sale de lo que es el manejo que hace la política monetaria el Banco Central. O sea, el Banco Central es el que maneja la política monetaria, es el que emite el dinero, y además, lo más importante, el manejo de la tasa de interés. ¿Y por qué el manejo de la tasa de interés tiene que ver con el sistema de cuidado? Porque dependiendo
de cómo la tasa de interés se mueva dentro de lo que es un proceso cíclico, vamos a ver las posibilidades que tanto las empresas privadas como el sector público puedan invertir más en un sistema de cuidado. Y cuando hablamos de sistema de cuidado, ojo, no solamente son los centros de salud, educación y de cuidado para niños y niñas, sino también son para adultos mayores, pero además tiene que ver con todo lo que implica el cuidado, que ya lo hemos dicho así. Entonces, esto es fundamental. O sea, en ninguna de las pláticas que tuve la oportunidad de ver, no hay una crítica a la política monetaria. Y la política monetaria desde el punto de vista de una economía heterodoxa y feminista, la economía monetaria no es neutral, esto es muy importante, no es neutral y lleva nombre y apellido. Entonces, de aquí es donde se tendrá que hacer una nueva arquitectura de las políticas monetarias y fiscales para poder sostener el sistema de cuidado. Y eso realmente es una revolución al interior de cómo se están manejando las finanzas públicas. Gracias, doctora. Sí. ¿Pudieran hacer otras aportaciones al respecto? Sí. Yo coincido con la doctora Girón. Nos tenemos que preguntar, pues, ¿quién es responsable del cuidado? Entonces, si seguimos con una perspectiva de individualizar quién es responsable del cuidado como solo las familias y dentro de la familia una persona en particular, y no observarlo como la sociedad es responsable de cuidar la sociedad, de todas las personas que están allí y de su entorno, no vamos a tener entonces un sistema de cuidados, sino tendremos algunas funciones orientadas al sistema, pero no en sí todo vinculado. Y como dice la doctora, es una revolución, ¿no? O sea, es replantear de vuelta la economía para la sociedad, en beneficio de la sociedad. Entonces, yo estoy completamente de acuerdo con lo que señaló. O sea, sí se necesita esa mayor responsabilidad, redistribuir, y hay que hacer el diseño para redistribuir y se está subsidiando esa formación, si lo vemos en un sentido así muy, muy pragmático, se está subsidiando la formación del personal. Uh-huh. Entonces, pues, todos nos beneficiamos de nuestras funciones como en sociedad. Entonces, la sociedad en sí, entonces, el problema es llevar a cabo esa refundación de cómo vamos a financiar, cómo estamos configurando estas políticas monetaria y fiscal, orientarla al beneficio de la sociedad y su entorno y no solamente al beneficio de unos sectores particulares de la misma. Bueno, yo también quiero aportar, por ejemplo, el libro, como bien dice la doctora Alicia, habla de propuestas de política pública dedicadas principalmente a la política fiscal. Pero creo que el abordar el cuidado desde diferentes perspectivas multidisciplinarias, como son la historia, la sociología, la economía feminista, el enfoque jurídico y político, nos permite precisamente lo que hablaba la doctora Alicia, que no simplemente se trata de ingresos y egresos fiscales, no, se trata de una corresponsabilidad social donde todas las instituciones públicas todas las instituciones públicas y privadas participen, o sea, toda la sociedad en conjunto, incluso las organizaciones internacionales, ¿no? Porque muchas veces imponen ciertas regulaciones o ciertas reglamentaciones que pues se tienen que seguir. Entonces, en ese sentido, creo que el libro aporta mucho de cómo visibilizar o cómo se puede abordar el cuidado desde la historia, la sociología y lo que les decía, pero también nos deja como esa pregunta de, bueno, sí, se va a financiar un sistema
se necesita un sistema de cuidados y como dice la doctora, ¿cómo se va a financiar? Y en el libro nos plantean, bueno, pues con asignación presupuestaria con enfoque de género, inversión en infraestructura y servicios públicos, programas de capacitación y profesionalización, apoyo económico a familias y cuidadoras, licencias parentales y corresponsabilidad laboral, pero no nos dice que la sostenibilidad de un sistema de cuidado depende de la corresponsabilidad entre el Estado, la sociedad, las familias, así como de una política económica que incluye la política monetaria y fiscal, que priorice el bienestar y la equidad de la población y de los hombres y mujeres, y más que nada desde una perspectiva feminista, ¿no? No tanto de género, porque muchas veces se encasillan ya, le vamos a dar a las mujeres y ya con eso está resuelto el problema, ¿no? A veces dar transferencias solamente a mujeres hace que se perpetúe esta desigualdad patriarcal, o sea, sí es un apoyo, sí, pero queda en ese rubro, ¿no? De solo hacer diferencia entre hombre y mujer y, se apoya más a la mujer en este ramo, que claramente no estoy en contra, estoy a favor, es un gran avance, sin embargo, se necesitan de teorías feministas que ¿cómo se puede decir? Que aporten a esa corresponsabilidad en la que no solo las mujeres, sino todos debamos de cuidar y como dicen, ¿no? Ahora, es un derecho cuidar y ser cuidado. Y como derecho humano fundamental debe de existir como esta corresponsabilidad, como este engranaje entre todas las instituciones. Esa sería como lo que yo aportaría. Muy amable, Jessie. Bueno, pues en este sentido, la pregunta sería, digamos, a título personal, ¿qué entenderíamos pues con este concepto de sistema para que sea considerado integral? Es decir, esta inversión o estos ajustes a la tasa de interés para, digamos, reconducir una parte presupuestal, a fortalecer o a crear, porque todavía no está perfectamente diseñado un sistema de cuidados, implicaría no solo lo que comúnmente conocimos como guarderías y no solamente políticas públicas dirigidas a las mujeres, porque no son únicamente a las mujeres cuidadoras, ciertamente mayoritariamente lo son, pero no necesariamente son las únicas que cuidan, pues, o que se hacen cargo responsables de otras personas que estén, pues, justamente bajo sus cuidados, bajo su protección. Entonces, una vez que se logre, dicen que es más fácil cambiar la Constitución que la Ley de Coordinación Fiscal, ¿verdad? Entonces, de lograrse estos ajustes a las tasas de interés o estos ajustes a la política fiscal, ¿cómo estaría integrado ese sistema de cuidados? Es decir, para traducirlo a que la sociedad lo entienda, ¿cuál sería el beneficio de esa reconducción económica para crear un sistema de cuidados? Y por supuesto, ¿cuáles serían los impactos que tendría en la sociedad? Porque, como decimos en otros aspectos, la democracia se refleja en la bolsa. Y entonces, es decir, en tu mejora económica y en tu calidad de vida. Entonces, al diseñar o al crear un sistema de cuidados integral que implique este ajuste fiscal o esta redistribución del ingreso para fortalecer los próximos ciudadanos o los próximos habitantes del país, ¿qué implicaría este sistema y cuál sería el beneficio que vería la sociedad con la creación de este sistema? Doctora. Sí, mira, yo voy a empezar, veo que aquí la doctora Paola Vera trae el libro de Nancy Folbre. Ella tiene una hipótesis que es la siguiente, dice que ¿qué pasaría si todos los que cuidamos nos ponemos de huelga? O sea, ¿qué pasaría si los papás que tienen niños chiquitos o los papás que tenemos padres que cuidar, qué pasaría si nos ponemos de huelga? ¿De quién es la responsabilidad de ese cuidado? Y la respuesta es que es del Estado. O sea, el Estado es el responsable a través de una política pública del cuidado de su población. Un Estado sin población
pues no existe. Entonces, por lo tanto, es muy importante tener una población con altas calificaciones en educación, en salud y además por acceso al agua. El acceso al agua es sumamente importante y el acceso a la energía también. En una economía digital, que fue lo que nosotros vivimos con el COVID, de un día para otro pasamos a la digitalización, pues necesitamos tener acceso a la energía y eso se llama cuidado. Pero además, allí lo que se vio también es ese trabajo invisible, no pagado, de gran parte de las mujeres que son las que cuidan. No solamente en pandemia tenían que seguir con las actividades de la casa, tenían que ser maestras de los que tenían niños chiquitos y además lavar, planchar, etcétera, hacer todas lo del día, la comida, etcétera. Entonces, esto, cuando nosotros, como dijo la doctora Vera, las mujeres, al no haber un sistema de cuidado, subsidian ese cuidado que debería de estar haciendo el Estado y la empresa pública y privada. Porque las empresas, para todas aquellas mujeres que trabajan, deberían de darles la oportunidad de dejar a sus hijos en las empresas o pagar lo que cuesta cuidar a sus niños. Y entonces esto lo vamos agrandando mucho más y por eso la necesidad de un sistema integral del cuidado. Ahora, vuelvo a insistir, ¿de dónde van a salir los fondos? Bueno, no es cuestión de dar más becas y becas y becas, sino de crear el empleo. En el momento, nosotros, de acuerdo a los datos del Global Gender Gap, o sea, el reporte, el informe del Foro Económico de Davos de Género, Globalización y Brechas, las mujeres en México solamente entre el 45 y el 48% trabajan. En Vietnam, el 68% de 100 trabajan. ¿Cuál es la diferencia? Si yo trabajo, y aquí ya no voy a poner si en economía formal o informal, si yo trabajo en economía informal, yo voy a pagar impuestos automáticamente. Si yo trabajo en economía informal, pago indirectamente el IVA y otro tipo de impuestos. Esos impuestos los requiere el Estado para poder canalizarlos a un sistema integral de cuidado. O sea, nosotros tenemos que generar ese dinero. El Estado tiene que generar ese dinero para poder crear un sistema de cuidado. Y aquí es donde ese beneficio de que cualquier mujer y hombre también, porque a veces los hombres también cuidan, ¿no? Porque eso también es muy importante. A veces la mujer es el pilar del ingreso familiar y el hombre se queda en casa y también cuida. Pero esa posibilidad que tengan los integrantes de una familia de poder entrar a un trabajo y al mismo tiempo dejar a quienes tenemos que cuidar en un lugar adecuado, ¿verdad? Eso ayuda indirectamente a que nosotros automáticamente pagamos el impuesto sobre la renta, si estamos en economía formal, o si no estamos en economía formal, consumimos y pagamos impuestos. Y ese es el ingreso que necesita este país. Si bien las becas, y ayer se dijo también en el discurso de inauguración, se dijo que había reducido muchísimo, o sea, con las becas se disminuye la pobreza, porque claro, le has dado capacidad de consumir. Esto lo que demuestra es que toda esta gama de becas se está dando para reactivar la economía. Y esto es sumamente importante porque efectivamente vas a tener mayor ingreso para pagar tus medicinas o para pagar al médico, pero también inmediatamente estás pagando impuestos. Entonces, no solamente es eso, hablando de política fiscal, pero hablando de política monetaria,
el Estado tiene que crear empleo. Entonces, yo espero que realmente el sistema de cuidado no sea de aquí al 2030 o al 2040 o 2050, sea un mandato presidencial que es mucho más importante. Un sistema, porque va a dar empleo a muchas mujeres y le va a dar empleo a las mujeres que también quieran insertarse en el mercado de trabajo. Entonces, esto, si se logra, va a ayudar muchísimo inmediatamente a la economía y por lo tanto también va a incrementar el financiamiento para el cuidado. Y esto pues es muy interesante. Hay un libro recientemente publicado por Marcia Letier, se llama Reproducción Social, y ahí hay un artículo de İpek, que es una feminista de Turquía, que a este tipo del cuidado le llama la economía púrpura. Y la Purple Economy, así como le dice ella, dice Purple and Green Economy, porque las dos van de la mano. Esto nos da, además ya está garantizado, se hizo en Turquía y se ha hecho también en la parte del centro de Manhattan, el sistema de cuidado. Automáticamente incrementa la tasa de crecimiento y la otra, está bien que recibas una beca, pero es más digno tener acceso a un empleo. Y eso dignifica a la persona. Y que además, como dijeron, hace sostenible en el tiempo este propio sistema, ¿no? Adelante, doctora Vera. Sí, gracias. Bien, pues yo retomaría la cuestión de estados. El Estado trasciende al gobierno. Entonces, dentro del Estado está la sociedad también. Entonces, el concepto, la idea, de hecho, de mi perspectiva, va más allá de lo que ahorita podemos entender por desarrollo sostenible y los objetivos ODS. O sea, es tal vez una utopía en este momento considerar el sistema de cuidados es el cuidado de la vida, por eso se puede ver como una utopía. Entonces, es el cuidado de la vida, y para cuidar la vida es cuidar el entorno, y ahorita estamos llegando a puntos críticos en las alteraciones a los sistemas de la Tierra que han mantenido la forma que conocemos nosotros, en la que nos hemos desenvuelto como humanidad y las otras especies que nos acompañaron desde el Holoceno. Entonces, ese entorno que sustentaba las condiciones que permitieron nuestro desarrollo están en riesgo. Entonces, si no se visualiza el que se tiene que sostener, se tiene que cuidar, se tiene que recuperar estos sistemas, recuperar también a la sociedad. Estamos muy fragmentados, con muchos problemas bélicos, aparte de la delincuencia, aparte de la violencia. Porque en otra oportunidad en FEMU se discutió lo de la violencia. También fue un tema tratado por los libros que han estado dirigidos por la doctora, coordinados por la doctora Galeana. Y la violencia, en particular en esa colaboración, vimos la violencia en el trabajo y los sectores donde mayor violencia o mayor probabilidad hay de poderla padecer, son precisamente las áreas de cuidado, en educación, en el área de salud y otras comerciales de contacto cara a cara con los clientes, pero se llama la atención estas áreas de educación y de salud. Entonces, visualizar este sistema de cuidado es replantearse el modo en que nos hemos organizado, ¿sí? Y replantearse es que hay que redefinir los roles y dejar de tener los estereotipos que le corresponde a la mujer, principalmente a la mujer, históricamente a la mujer. Y tú lo dijiste muy bien, es el derecho de cuidar y ser cuidado. Y eso lo puede hacer un hombre, o sea, los hombres también puedan ejercer de manera plena su derecho a poder estar participando más activamente en la crianza, y eso requiere tiempo o condiciones. Ajustar los horarios laborales a poderse coordinar en la familia, al cuidado de la familia, si la familia quiere hacer de manera directa. Las guarderías cierran a determinada hora y los horarios no siempre son compatibles. Entonces, o sea, es reconfigurar nuestras relaciones en sociedad y con la naturaleza, visualizando el cuidado de la vida y de todos esos aspectos que van más allá de lo humano que necesitamos para mantener las condiciones de vida y no de supervivencia, sino de bienestar.
o sea, el bienestar de las personas y también el bienestar de nuestros ecosistemas de manera conjunta. Entonces yo lo visualizo como un gran reto. Qué bueno que se vayan dando pasos en la parte política, gubernamental. En el libro va más allá, o sea, tenemos precisamente de la riqueza, diferentes perspectivas que señalan aquello que todavía no se considera, pero que hay que ir abarcando, y precisamente a través de estos diálogos es como ir sentando, pero no se nos olvide que también necesitamos considerar, por ejemplo, el ambiente o la reconfiguración de los roles, de las asignaciones. Cierto. Gracias. Gracias, doctora. Jessica, no sé si gustas. Sí, y bueno, complementando a lo que han dicho las doctoras, y volviendo a repetirlo tal vez, el cuidado de las personas es una actividad que no puede ser considerada para llevar a cabo únicamente en las unidades familiares, sino que debe de tener un apoyo de parte del Estado, de parte del gobierno, de parte del gobierno a nivel federal y nacional, o sea, bueno, federal y nacional, ¿no? ¿Por qué? Porque se necesitan de diferentes políticas económicas que provean y capaciten y programas que provean y capaciten y den financiamiento para los diferentes tipos de cuidado que se requieren en el curso de la vida. O sea, y ahí retomo un poco lo que decía la doctora, ¿no? Y cómo se va a dar ese financiamiento. O sea, queda claro que el desdibujamiento de la banca de desarrollo ha generado impactos directos. O sea, el hecho de tasas de interés a veces, bueno, eso por un lado. En las tasas de interés por otro, y aparte que en los propios hogares se tenga que hacer ese subsidio al cuidado, hace que la mujer se endeude. No solo la mujer, sino las unidades familiares se endeuden. Y eso va aunado igual con la política monetaria, o sea, de el monto de las tasas de interés, de la regulación bancaria, de las esferas financieras, ¿no? Que van en pro de las ganancias, en pro de esta financiarización, ¿no? De ganancias altas gracias a las altas tasas de interés, ¿no? Ahí en el libro viene ahí esa parte, ¿no? De cómo las mujeres se endeudan por mantener a la unidad familiar, cuando no debería de ser así, debería de ser garantizado plenamente por el Estado. Además, ¿cuáles serían los impactos positivos de un sistema nacional de cuidados? Yo creo que impactos hay muchos. En primer lugar, reconocer y reducir esta desigualdad que ha recaído sobre la mujer, y sobre todo también rescatar que estas desigualdades se perpetúan interseccionalmente cuando hablamos de mayorías étnicas o minorías étnicas más bien. Y los sistemas de cuidado deben de incluir acciones que tomen en cuenta factores como la edad, etapa del curso de vida, posición económica, discapacidad, estatus migratorio, porque como bien lo comentaban la doctora Liz y la doctora Paola, al momento de que alguien está aquí en nuestro país comprando, está pagando IVA, está pagando un impuesto, está dándole algo al Estado. Entonces, creo que un impacto en el Sistema Nacional de Cuidados es una mejor manera de vivir, un buen vivir, no solamente un vivir bien, ¿no? Sino un buen vivir que nos garantice como todo el cuidado, o sea, como todo no sé, cuando lo veo así como un sistema integral, ¿no? Como hasta incluyendo el sistema solar, ¿no? El sistema donde estamos, como todo se va interconectando, ¿no? Como cada partícula es un engranaje pequeñito, y que por más pequeñito que sea, puede mover a los engranes más grandes, más grandes, más grandes. Pero a veces es necesario que esos engranes más grandes sean los primeros en moverse, que son los estados, las
las organizaciones multilaterales internacionales que pueden proveer de una mayor aceleración económica que promueva el empleo. Bueno, eso es desde mi perspectiva. Adelante, doctora, por favor. Sí, gracias. Como lo señala Jessica, necesita cambios a nivel de sistema. Y una buena iniciativa es lo que dice la doctora, replantearse las políticas monetaria y fiscal, ¿no? Hacia dónde estamos orientando todo el Estado, o sea, no solo la parte de la acción del gobierno. Yo lo que quería señalar es, bueno, y si no tenemos el sistema de cuidados, o sea, ya tenemos la experiencia de países en los que cuidar es tan caro, o sea, que está reduciendo los nacimientos porque es prohibitivo ya tener hijos, ¿no? Sí. Entonces, o sea, es por ese no reconocimiento de que es una necesidad de la sociedad, el cuidar de la sociedad. O sea, son ya casos extremos, pero son casos que están sucediendo. O el abandono de los adultos mayores, que la propia familia ya no se hace cargo de ellos porque también es una situación que sobresale de lo negocio, ¿no? Por no hablar de otras cuestiones en lo de ser recíproco, pero son realidades, ¿no? Entonces, son situaciones muy penosas que están. Entonces, lo que no deseamos como sociedad, porque nuestra sociedad todavía es de familia extendida, es no llegar a esas situaciones, ¿no? Entonces, estamos en un buen momento de replantear hacia dónde queremos transitar y pues, necesitamos cambios sistémicos también, que otros países necesitan moverse también. Gracias. Entonces, un poco para contextualizar y digamos, aterrizar a lo cotidiano, estaríamos hablando de que sí, los apoyos sociales o los programas sociales de impulso a jefas de familia, por ejemplo, o a determinados segmentos poblacionales, no garantizan necesariamente que esa transferencia monetaria se esté utilizando en el sistema de cuidados, de entrada. Y segundo, el sistema de cuidados estaría digamos, un poco para verlo en la realidad, estaría conformado por estas guarderías que ya no se denominarían así, sino, digamos, casas de cuidado, no sé si ese sea el término correcto, pero un espacio donde las mujeres que están insertadas en la vida laboral puedan, digamos, dejar a sus hijos a buen resguardo, donde van a recibir alimento, donde van a recibir una atención en lo que ellas, digamos, desahogan su carga laboral, pero también estaría conformado por estas casas de cuidados de día o permanentes para adultos mayores, donde también reciban una atención de salud, adicionalmente con otros servicios. Por ejemplo, ahora que se habla de este programa que quiere impulsar el gobierno en la Ciudad de México denominado Utopías, que aún, bueno, falta porque se desarrolle y por entender muy bien el concepto, pero la idea general es que en un centro encuentres desde lavandería, servicio de atención médica, hasta entretenimiento. Entonces, para que las mujeres que ejercen este trabajo de cuidadoras puedan, pues en un solo espacio, poder llevar a cabo todo este tipo de actividades. Estaríamos hablando más o menos de esa visión integral. Por supuesto, estaría conformada por muchas otras cosas, pero entonces ahora podríamos decir que actualmente carecemos de un sistema integral de cuidados. ¿Y cuál ha sido la repercusión de no tener un sistema de cuidados? Mencionabas tú que la violencia es un factor que pudo o que puede ser el resultado ejemplificado de no tener ese sistema, porque la vida laboral implica que ya estén ausentes los padres del hogar, incluso que no hay otras personas que estén formando a esos menores, por ejemplo, a esas infancias, y que esto haya permitido tal vez que se inserten en un círculo de violencia o que pudieran haber caído en adicciones, y entonces ahora hay que dirigir los cuidados hacia atender esa multiplicidad de factores. ¿Cuáles son los efectos que estamos viviendo ahora, doctora, que podemos ver de manera palpable que ha sufrido no solo la economía, sino la vida cotidiana de las personas, careciendo nuestro país, como lo hace, de un sistema integral de cuidados? Mira, yo creo que la respuesta es sumamente compleja, pero también es muy fácil. El aumento de la violencia
que ha habido durante los últimos años, yo diría que a partir de los 80s, 90s y hasta la actualidad, es una hipótesis mía, está relacionada con la necesidad de que las mujeres tuvieron que entrar a trabajar. Y digo, economía formal e informal. Los niños y niñas se quedaron muchos encerrados, amarrados en sus casas, hasta que la mamá regresara, o también ausencia del padre. Esto cuando tomaron la palabra violencia, ¿por qué es muy importante la palabra violencia? La economía, tenemos que partir que la economía es cíclica. Un día crece, otro día entra baja, recesión, depresión y otra vez. Es una línea quebradiza. A veces mucho más fuerte, a veces menos. Pero dentro de todos esos cambios estructurales, algo que es muy notable, como a partir de una reestructuración a nivel mundial, finales de los 70s y 80s, gran parte en las familias, el principal proveedor, que era el hombre, pierde el trabajo. Y no lo pierde porque no hace bien las cosas, lo pierde por un cambio estructural y las mujeres tienen que entrar a trabajar. Eso automáticamente, muchos que no entienden que es una cuestión económica, pues caen en el alcoholismo, golpean a la mujer porque ella sí tiene trabajo, etc. Se vuelve un infierno la unidad familiar. Y por supuesto, los niños reciben los golpes físicos y morales y de enseñanza que se da a través de esa unidad. Y si vemos todos los niños que son parte de participan en el empleo de la economía formal, participan en el empleo de la economía paralela. Yo le digo economía paralela, no voy a decir el nombre, pero creo que sí me doy a entender. Es economía paralela, donde definitivamente, como podemos ver de repente, niños que se dedican a descuartizar, jovencitos que descuartizan, y además viene la violencia frente a las mujeres, ¿no? No solamente la violencia física, sino la violencia psicológica y demás. Entonces, aquí es donde, por eso, esta parte de esos cambios estructurales de la economía tienen nombre y apellido. O sea, en economía vemos la macro, todas las cifras, y vemos los efectos en la unidad familiar en automático se ven. Si hay una gran devaluación, porque las hemos tenido, las hemos vivido, automáticamente al interior de la unidad familiar o alguien se queda sin empleo o tenemos que dejar de consumir ciertos alimentos porque no alcanza el ingreso. Entonces, de allí que las mujeres, y hay, no, la de la metáfora es Nancy Ford, pero Nancy Fraser, que es otra Nancy, ella dice que el feminismo de la década de los 80s y 90s, que todas las mujeres querían tener equidad en el trabajo y todo, pues le hicieron el caldo al neoliberalismo. Si las mujeres no hubieran entrado al trabajo, hubiera habido una gran revolución al interior y mucha violencia al interior de las sociedades. Y ella dice, no, es que las mujeres creen que porque intentaron lograr mejor equidad, entrar al trabajo, pues lo que hicieron fue, y efectivamente, aumentar o por lo menos que permaneciera el ingreso en la unidad familiar. Y eso es muy importante. Entonces, ¿qué es necesario? Pues realmente, qué bueno que ya se hable de un sistema de cuidado. Es el derecho humano al cuidado, ya está garantizado también. Y además también es bien interesante porque esto del cuidado viene a raíz de los discursos que se dieron en el 2007, 2008 y 2009 ante la gran crisis financiera internacional. Se hicieron muchísimos estudios del Fondo Monetario Internacional, de McKinsey, de los organismos financieros internacionales y que incluso se vienen a plasmar en la Agenda 2030 en el punto 5. La necesidad de la equidad de género a como de lugar, porque son las mujeres las que tienen que entrar a como de lugar en el mercado de trabajo para poder dinamizar la economía. Gracias, doctora. Doctora. Sí, gracias.
yo lo que resaltaría a partir de los comentarios de la doctora Girón es esta tensión que hay entonces entre el sistema capitalista y el sistema patriarcal, de las relaciones, por simplificar, entre mujeres y hombres, ¿no? Cómo construimos precisamente los roles y las identidades y demás aspectos. Entonces, entra la mujer a trabajar, pero no cambian las dinámicas dentro del hogar y la sociedad en general, de visualizar que esa asignación histórica de cuidado de la familia y del mantenimiento del hogar es de la familia, no de una persona en particular. Entonces, si esa persona ya es un empleado, a fin de cuentas, ¿cómo se redistribuye en el hogar las responsabilidades? No, estamos todavía en ese proceso de transición, de abrir, por eso de las masculinidades, y abrir a que todos somos corresponsables del cuidado de la familia, no solo las mujeres, también los hombres, también los niños, también los adultos mayores. O sea, todos en algún momento es cuidar de la otra persona. Y en un sentido más amplio es cuidar en sí de mi prójimo en la sociedad, ¿no? Sí. Y que tú me cuides a mí, yo te cuido a ti y nos sentimos seguras. Entonces, es esa fricción que hay entonces entre esa parte económica que, como lo mencionas, con la financiarización, o sea, tenemos ahorita el problema también del acceso a la vivienda por un fenómeno de financiarización, ¿no? En que se ha visualizado al turismo como la gente que cuando está detrás otra cuestión. Entonces, estamos en ese punto y ojalá fuera ya una ruptura de esas relaciones patriarcales para hablar del establecimiento de otra forma, decíamos, de relacionarnos. ¿Sí? Más con esos ideales que tenemos en este momento de igualdad a las oportunidades, de poder ejercer esos derechos que tenemos en las cartas diferentes, y considerando también de vuelta esta parte de nuestro entorno, de la base de la biosfera, de la base material de la vida en sí del planeta. Ahí lo dejaré. Sí, y yo, al igual que las doctoras, coincido en que debe de haber un cambio estructural donde se vea el ciclo de la vida completo. Por ejemplo, a nivel de política pública, de política económica, garantizar centros de cuidado para niños y niñas, o sea, desde que pueden dejar a la mamá hasta no sé, hasta entrar a la educación básica. Pero además esos centros de cuidado, como ya han dicho, deben de ser compatibles con los tiempos de trabajo. Y esos centros de cuidado deben de garantizar una buena alimentación, salud, educación, crear espacios recreativos, crear esos entornos que lo inviten a la juventud a integrarse a la sociedad y no a irse por otra rama, ¿no?, de la economía subterránea. Después, en las escuelas en la formación básica, también considero que debería de haber escuelas de tiempo completo que también vayan acorde con el tiempo laboral de las personas. Y no solo de las personas, también de las mujeres que están estudiando y tienen un bebé, ¿no? Porque tienen un bebé, están estudiando. O sea, por ejemplo, yo que estoy en el doctorado, estoy estudiando, y si tuviera un bebé, o sea, ¿en qué momento tendría que ocupar, no sé, cuando él esté dormido, ¿no? Sí. Incluso los bebés cuando están chiquitos siguen a la mamá hasta el baño, ¿no? Así se encerrar en la puerta del baño y escribir en la computadora. Entonces, no solamente que sean, sino también para estudiantes. Y estas escuelas de tiempo completo también que garanticen una buena alimentación, de calidad, que tengan... ¿Y eso con qué fin? Porque cuando lleguen a la edad de ser adultos mayores, va a haber una menor proporción de personas con diabetes, con obesidad,
con demencia. ¿Por qué? Porque fueron bien alimentados, bien cuidados, su salud fue, no sé, ahora escuchamos mucho de la salud mental, de que los niños tienen que ejercer distintas capacidades, que tienen que vincularse. Entonces, todo esto lleva como un círculo virtuoso que, si bien no se puede ver en 3, 4, 5, 10 años, pero sí es algo sostenible a largo plazo y que en el largo plazo se puede ver, ¿no? Ahora con el impacto de la pandemia veíamos las personas con mayor, que eran más vulnerables, ellas eran aquellas que tenían obesidad, presión alta o alguna comorbilidad. Y entonces, si estuviera garantizado como esta parte de la alimentación, y como dijo la doctora, muchas veces ya no alcanza para una alimentación de calidad garantizada por el Estado y por estos centros, yo creo que iríamos hacia un mundo más justo y equitativo, porque no solamente sería para niños ni niñas, sino para todos los niños, para todas las niñas, para toda la población. Y bueno, y ahí yo tengo una crítica que quiero decir, ¿no? Por ejemplo, las personas en situación de calle y lo que decía aquí la doctora Paola, ¿no? De que estamos hablando de esta crisis, de esta gentrificación y de estas altas rentas que ahora se pagan en la Ciudad de México y que vemos muchas personas viviendo en la calle. Y yo me pregunto, o sea, si viven en la calle, no tienen un comprobante de domicilio. Entonces, si no tienen un comprobante de domicilio, no pueden sacar su documento de identidad, ¿no? Su INE. Y entonces son personas que no pueden votar. Entonces, como no pueden votar, muchas veces no son consideradas por el Estado, porque pues al final son personas que no jalan para el voto, ¿saben? Entonces, creo que también ahí habría que hacer un análisis algún día, ¿no? Pero bueno, en eso me quedo. Muchas gracias, Jessica. Bueno, pues sí hay una política para personas en situación de calle que sí pueden lograr obtener su documento de identidad, no en todos los casos, porque recordemos que hay algunas personas con alguna afectación mental que les impide, pues, poder ejercer esos derechos, pero son personas que existen, pues, ¿no? Y hasta ahora las políticas que ha habido, particularmente para ese sector que son comedores y algunos albergues, pues son insuficientes, ciertamente. Se necesita también una política institucional más severa, más penetrante. Pues un poco para redondear la idea es que hablar de un sistema integral de cuidados es hablar de una sociedad de bienestar propiamente dicha, porque lo que aquí han dicho todas es que es una política necesariamente que tiene que venir del Estado para sus ciudadanos, que es una política que tiene que ser universal, transversal, porque atraviesa muchas de las situaciones y circunstancias de las personas, y también interseccional, que no hay que perder de vista, que atraviesa justamente esas multiplicidades de las personas. En esta idea, pues entonces estaríamos invitándolas a que consulten la obra, y yo quisiera felicitarlas particularmente por lo adelantada que fue su visión para poder conformar esta obra magistralmente coordinada por la doctora Patricia Galeana, que tiene pues esta característica de haberse adelantado a muchos de los aspectos que abordan en el texto. Como ya decíamos, es una visión multidisciplinaria, integrada por varios investigadoras e investigadores de distintos países también, que tienen la visión propia de sus entornos. Así es que pues es un documento obligado en estos días que se está llevando a cabo en la Ciudad de México la 16 Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, y donde el tema central pues es justamente los sistemas de cuidados en nuestra región. Así es que pues nunca mejor bienvenida. Esta obra fue muy atinada, insistimos, siempre con esta visión adelantada de la doctora Patricia y de sus percepciones para la atención del sistema de cuidados. Pues muchas gracias a quien nos acompañó en la mesa,
autoras y contribuyentes de cómo formar una política pública estatal para la atención del sistema de cuidados, y a quienes están siguiendo la transmisión les agradecemos mucho la oportunidad de escuchar a las autoras. Muchas gracias. Gracias a todos por acompañarnos.